Ya. ¿Todos me están escuchando bien, jóvenes? ¿Hay alguien que tiene problemas en escucharme bien? ¿En escucharme? ¿Jóvenes? Todo ok, profe, se escucha. ¿Aló? Ya, muy bien. Muy bien. Voy a comenzar hablando entonces ahorita por el estatuto, ¿no? Por el estatuto, también el, el ROF, el ROF, el MOF, el MOF. Hola, profesor, buenas noches. Hola. Ya. El ROF, el MOF, el MOF. Procedimientos. En fin, ya. Muy bien, miren ustedes. Cada fin de año que dura un periodo económico de la empresa, que es de un año, el Estado, cuando las empresas son públicas, el Estado manda a los miembros de control interno, o sea, a los miembros de la Contraloría, a hacer un examen a la organización de cómo se ha portado, de cómo ha hecho la eficiencia del gasto y de cómo evidentemente se ha gobernado o se ha gestionado. En el caso de las empresas privadas, esta corresponde a la CONACET, o sea, a los organismos, ¿cómo se llama? Que tienen que ver con la empresa privada, con los organismos normativos o rectores de la empresa privada. Pero, por ejemplo, cuando las empresas son del Estado, entonces quienes tienen que supervisar es la Contraloría General de la República, que está a cargo de un contralor que es un contador público colegiado. No puede ser otra persona de otra carrera, ¿ya? Así dice la ley. Muy bien. Entonces, cuando vienen estos organismos a supervisar a la empresa, le piden entonces dos tipos de instrumentos. Le piden los instrumentos de gestión y los instrumentos normativos de la organización. Vuelvo a repetir, le piden los instrumentos de gestión y los instrumentos normativos de la organización. ¿Correcto? ¿Me están escuchando bien, jóvenes? Háganme un check-in. Profesor. ¿Todos me están escuchando bien? Muy bien. Entonces, miren, ¿qué sucede? Muchos de los instrumentos de la organización con el cual se organiza nuestra empresa, desde que nace hasta que está gestionando, muchos de esos instrumentos también son instrumentos de gestión, cumplen doble papel. Por ejemplo, el organigrama, el MOF, el ROF, el estatuto, ¿no? Y algunos otros instrumentos. Por ejemplo, voy a comenzar a hablar sobre el estatuto. El estatuto viene a ser un instrumento normativo. ¡Ay, carajo! Ahora sí estamos. Entró un murciélago a mi casa, me ha hecho asustar. ¿El COVID? No, un murciélago ha entrado a mi casa. Me ha hecho asustar. Cena, profe, la cena. Sopa de murciélago. ¿Ah? Bueno, mira, el estatuto viene a ser
¿ya? El estatuto viene a ser como, como la constitución del país. Viene a ser un instrumento normativo legal, donde se plasma de cómo ha nacido la empresa y las normativas sobre los cargos. Viene a ser como una partida de nacimiento de la organización, ¿no? En ella se estatuye, por eso se llama estatuto, porque en ella se estatuye todo lo más relevante de la empresa, todo lo más relevante de la empresa, ¿no? Porque tiene que ver con la constitución y su funcionamiento legal de la empresa. Tiene que ver con la constitución y su funcionamiento legal. En los estatutos se pone cuál es el giro del negocio, por qué nace así, con cuánto de capital, ¿no? Su situación de los accionistas y reserva, objeto, duración, domicilio y razón del negocio, órganos de la sociedad, la Junta General de Accionistas y una serie de cosas más se ponen en los estatutos, ¿ya? De forma general, ¿ya? Porque en ellos se va a recabar cuando se va a hacer los dividendos, cuando se va a hacer políticas empresariales, vamos a recurrir a los estatutos para que nos informe de cómo está evidentemente la organización, ¿ya? La organización, ¿ya? En los estatutos también, los estatutos se van a registros públicos y tienen que ser registrados, ¿ya? Los estatutos necesariamente tienen que estar en los registros públicos mediante escritura pública, que lo eleva a un abogado o un notario, mediante escritura pública, ¿ya? Muy bien, entonces el primer instrumento normativo que tiene la organización son sus estatutos. En el caso, por ejemplo, en el caso de las empresas estatales, ¿ya? Puede ser un municipio, una universidad, un órgano desconcentrado, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de ellos, por ejemplo, cuando la empresa es del Estado, van a ser por una ley, ¿ya? Dentro de las jerarquías normativas. Puede ser una ley orgánica, un decreto ley, puede ser un decreto de urgencia, puede ser, digamos, un reglamento, puede ser un decreto supremo, decreto legislativo, en fin, ¿ya? Dependiendo de la normativa, de la jerarquía de leyes de Hall-Kelsen, dependiendo de la normativa de leyes de Hall-Kelsen, ¿ya? Entonces, esa ley, por ejemplo, la universidad tiene una ley de creación, el municipio tiene una ley de creación, ¿ya? Y así todos los organismos del Estado van a tener una norma de creación, una normativa de creación, ¿ya? Ya sea una ley grande, como puede ser un decreto ley, una ley orgánica, una ley común, ¿ya? Como puede ser también un decreto legislativo, un decreto de directorio, etcétera, etcétera, pero siempre va a tener una ley cuando es del Estado. Y sobre esa ley se va a hacer los estatutos. Muy bien. El estatuto es un instrumento de gestión y es un instrumento a la vez de la organización, ¿ya? El estatuto, vuelvo a repetir, es un instrumento de gestión y a la vez es un instrumento de la organización. Tiene doble papel, ¿ya? Muy bien. Ahora voy a hablar sobre otro instrumento de la organización, pero que a la vez es un instrumento de gestión, ¿ya? Es el Manual de Organización y Funciones, ¿ya? El Manual de Organización y Funciones debe ser el instrumento normativo de la organización más importante que tiene la organización. Es el documento base de la organización, porque en el Manual de Organización y Funciones está estatuido cómo se organiza la empresa, la organización,
¿Y cuáles son las funciones del personal que lo conforman? ¿Cuáles son las funciones del personal que lo conforma? Es más, el organigrama, que también es un instrumento de organización y es un instrumento de gestión, está incorporado dentro del MOF, dentro del Manual de Organización y Funciones. En el Manual de Organización y Funciones se detalla todos los deberes, todas las tareas, las funciones que tiene cada puesto, cada cargo. Cada persona que ocupa cada cargo tiene que ver ahí qué cosa se le pide a él, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. ¿Ya? Es un documento por autonomía básico. Viene a ser el alma de la organización, el MOF. Sin el MOF no vamos a tener una organización formal, normal, tranquila. No, al contrario, vamos a tener un desorden de organización. El MOF es importante. No es difícil su elaboración, pero sí es trabajoso. Es trabajosísimo. Es medio trabajoso. ¿Correcto? ¿Me están entendiendo? Sí, profesor. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces el MOF es un instrumento bastante importante, ¿ya? Bastante importante. Es quizás el instrumento normativo más importante que tiene la organización, pero al mismo tiempo es un documento de gestión también, ¿ya? Es un instrumento de gestión también, ¿ya? Al mismo tiempo también es un instrumento de gestión, ¿ya? Ahí mismo se liga otro instrumento de gestión que es el ROF, el reglamento, ¿no?, de organización y funciones, que es parecido al MOF, ¿no? Pero el reglamento es diferente porque el reglamento es un instrumento netamente normativo, porque tiene que ver con las normas que van a ver por cada función o por cada labor de cada puesto. Y en eso se van a basar para sancionar a la persona que comete una falta o un delito dentro de la organización. ¿Ya? No hay que confundir el MOF con el ROF. El primero es un manual de organización y funciones que indica qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Mientras que el ROF es un reglamento netamente normativo donde me va a decir qué voy a hacer en mi puesto y qué no debo hacer y cómo voy a ser castigado si es que transgredo. ¿Ya? Muy bien. También existe un reglamento interno de trabajo que es un documento normativo y al mismo tiempo es un documento de la organización. ¿Ya? El reglamento interno es importante porque también muchas veces está ahí contemplado las normas con el cual nos van a sancionar si es que transgredemos las leyes dentro de la organización. ¿Ya? El reglamento interno es un instrumento normativo y de gestión a la vez también. ¿Ya? Es un documento normativo y a la vez de gestión. ¿Correcto? Ya. Miren, también como instrumento de la organización y como instrumento de gestión está el organigrama también. ¿Ya? El organigrama, que ya nosotros lo vimos en las primeras unidades, es un instrumento de la organización, porque vamos a esquematizar ahí, ¿no?, cómo está estructurado mi organización. Es una fotografía del momento, ¿no? Y que este instrumento llamado organigrama, este instrumento está ligado o está dentro de otro instrumento que es el MOF, ¿ya? Primero tengo que hacer el organigrama para luego incorporarle al MOF, porque sobre el organigrama voy a hacer las funciones, los deberes, las tareas que va a hacer cada puesto, ¿ya? Primero tengo que elaborar mi organigrama y sobre ese organigrama voy a realizar mi MOF, mi Manual de Organización y Funciones,
porque el organigrama va a estar dentro del MOF. Dentro del MOF. ¿Ya? El organigrama también es un instrumento de la organización y también es un instrumento de gestión. Cumple doble papel también. ¿Ya? Porque es un instrumento que pide, cuando viene Contraloría, ese es uno de los principales instrumentos que va a pedir. El MOF, el organigrama, el ROF, el reglamento interno, el estatuto, todos esos instrumentos siempre va a pedir Contraloría General de la República para auditar o para controlar cualquier organización pública, como también la privada, también mediante sus organismos competentes, ¿ya? Como la CONACEP y otros, cuando es privada. Pero cuando es pública, está la Contraloría General de la República, ¿ya? Muy bien, hasta acá quiero yo hacer un check-in a ver si hay alguna duda para contestar, algunas preguntas, algo me pueden decir. A ver, estoy para estar. Rudmer. Sí, profe, haz tu pregunta. estaba comentando que primeramente se organiza, se hace el organigrama y luego el MOF. ¿No sería primero el ROF, como que es que el reglamento? No. Primero tienes que organizarte, pues, maestro. ¿Ya? Y al organizarte, tienes que elaborar primero tu organigrama para saber qué puestos hay, qué funciones es de cada puesto y cómo van a laborar. Sobre esas funciones, sobre esos puestos, sobre esos cargos que ya has elaborado, recién lo vas a reglamentar. Recién vas a reglamentar. ¿Correcto? ¿Aló? ¿Me entiendes? Recién vas a reglamentar. Si no, ¿sobre qué vas a reglamentar? Si no sabes qué funciones, qué puestos, qué tareas van a hacer cada uno y qué es lo que no deben hacer. Cuando tú sepas ya las funciones, las tareas y de cómo está organizada la empresa, recién vas a reglamentar puesto por puesto y la forma de la organización también y de cómo se va a actuar dentro de la organización. ¿Contestado tu pregunta? No, si hay alguna duda, dime. Estamos para aclarar. No estamos. Dime, si tienes alguna duda, vuélvame a plantear tu pregunta. El organigrama es primero. A ver, no sé, tú no sé si me estás entendiendo mal porque me estás poniendo palabras en mi boca que yo no he hablado nunca. A ver, voy a volver a repetir para que no haya esta confusión como tiene Rudner, por favor. El organigrama es un instrumento de la organización y de gestión que tiene que ver de cómo está organizado la empresa. Es una radiografía del momento, una fotografía del momento, ¿ya? Ahí nos indica en forma sintética, porque es un instrumento sintético, de cómo está organizado la empresa, cómo se ha organizado la organización, ¿ya? Primero tenemos que hacer el organigrama porque sobre la base del organigrama se va a descomponer dentro del manual de organización y funciones, ¿ya? El organigrama va a estar dentro del manual de organización y funciones y los vamos a descomponer puesto por puesto para elaborar sus tareas, sus funciones, lo que tiene que hacer por cada puesto dentro de la organización. Por eso primero se hace el organigrama, porque el organigrama va a ir dentro del manual de organización y funciones. Y paulatinamente vamos a desarrollar después el reglamento, porque ¿qué es un reglamento? Es una serie de normas, ¿ya?, que reglamentan nuestro comportamiento y de los trabajadores. Pero ¿cómo vamos a reglamentar si primero no tenemos las funciones, las tareas, los puestos? Porque sobre eso vamos a reglamentar. Por eso es que el reglamento está pegado al manual. Prácticamente le copia todo. Porque mientras uno es netamente un instrumento, un manual para saber cómo voy a actuar, el otro es un instrumento
sancionador, si así lo queremos decir. O sea, va a servir para sancionar y va a servir también para reglamentar todo el aspecto del trabajo por cada uno, al igual que el reglamento interno. ¿Ya? No sé si ahora me he dejado entender, Rudmer. No sé si me has entendido mejor ahora. A ver. Profe, ahora sí mejor. ¿Ah? Estaba con esa duda. Ahora sí mejor. Gracias. Ya. A ver, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Estamos para contestar. A ver, Mabel Isabela Palomino. Mabel. Mabel, ¿estás conectado o no? Robert Saúl Navarro Ocalio. Robert Saúl. Profesor, sí, Sí, quería hacerle una consulta. ¿Estos instrumentos son realmente indispensables para el buen funcionamiento de una empresa y para que no tengamos problemas con el gobierno? es de primera importancia, estimado Robert. Cuando las empresas son medianas y son grandes empresas, mucho más todavía son indispensables, porque sobre esos instrumentos normativos de la organización, que muchos de ellos son de gestión también, se basan el funcionamiento y lo que vienen a auditar los auditores internos de la Contraloría o los que tienen que hacer la labor de control. Sin esos instrumentos, la empresa es sancionada, es multada, ¿ya? Por eso es importante que estas empresas cuenten con estos documentos normativos de la organización, que muchas veces se convierten en documentos también de gestión, ¿ya? Que se convierten en documentos de gestión. Es de primerísima importancia y vital para toda organización que está dentro del mundo formal, tanto de la empresa pública como de la empresa privada. ¿Está bien Sí, sí, profesor. Sí, me quedó muy claro. Gracias. Ya. Edwin José Shuya Rodríguez puede hacer su pregunta. Edwin. Profesor, buenas noches. ¿Cómo Mi está? pregunta es Buenas respecto noches. al ROC y el reglamento interno de trabajo. ¿Son muy diferentes? ¿Son distintos esos dos? Sí. El ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, netamente reglamenta todo lo que son las labores por cada puesto, ¿ya? Que tiene que ver qué es lo que va a hacer cada puesto o cada persona que ocupa un puesto y cómo debe enmarcarse su labor dentro de la normativa establecida. Mientras que el reglamento interno de trabajo sí tiene que ver ya con capítulos que tienen que ver con el comportamiento, con faltas, delitos, con sanciones y muchas cosas más. El reglamento interno ya es para todo el personal y que tiene que ver con el comportamiento de mi persona dentro de la organización, ¿ya? Porque en ello hay capítulos y dentro de esos capítulos hay capítulos sancionadores con el cual te pueden separar de la organización porque transgredes el reglamento interno de trabajo. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. ¿Me has entendido? Sí, profe, Edwin, sino que... ¿Me escucha, profe? te escucho bajito, pero habla nomás. Ya. Sí. En lo que yo no le veo mucha diferencia es, por ejemplo, en el ROF, donde son reglamentos directamente del puesto de trabajo, o sea, una persona que va a ocupar un puesto de trabajo tiene ciertos reglamentos, ¿no? Ese puesto de trabajo. No le veo tanta diferencia con no le veo tanta diferencia con el reglamento interno de trabajo, que son las funciones, las cosas que debe hacer el trabajador y las cosas que no debe hacer. En el ROF no delimita eso, o no sé, eso no entiendo muy bien. A ver, te explico mejor. A ver, en el reglamento interno de trabajo está más dirigido para toda la organización en forma global y que tiene que ver como si fuera un código de conducta, o sea, de cómo yo me voy a desempeñar dentro de la organización como miembro, ¿ya? Y entonces ahí hay capítulos
de mi comportamiento, capítulos de faltas, de delitos y una serie de capítulos, ¿no? De cómo debo portarme dentro de mi organización. Pero también hay un capítulo de sanción, de cómo va a ser, qué sanciones, qué penas te van a poner si hay delitos o si hay faltas que cometes, ¿no? Pero en el ROF, en el Reglamento de Organización y Funciones, no está todo eso. En el Reglamento de Organización y Funciones está reglamentado tus deberes, tus tareas por cada puesto. Por eso es que el ROF más se parece al MOF, al Manual de Organización y Funciones, que al Reglamento Interno de Trabajo. Mientras que en uno, el Reglamento Interno de Trabajo, está establecido hasta cómo te pueden sancionar y separar de la empresa. En el ROF simplemente reglamenta cuál es tu comportamiento dentro de tu puesto y tus labores de trabajo. Al igual que el MOF, que viene a ser el manual de procedimientos de cómo voy a comportarme o qué es lo que voy a hacer en mi puesto de trabajo. Son dos instrumentos diferentes, muy diferentes son. No son instrumentos iguales, son diferentes. El primero, el reglamento interno, está dirigido para toda la organización. El otro está dirigido para cada puesto de trabajo. Y el MOF es el manual por el cual yo voy a entender y cómo voy a proceder por cada puesto de trabajo. Son muy diferentes. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Me has entendido? Sí, ya lo entendí. Sí, profe, lo entendí. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra persona que quiere hacer preguntas? Kevin Vázquez. Luz Peraza Ríos, te escucho. Profesor, buenas noches. Yo quería ¿Cómo estás? preguntarle Buenas noches. sobre el manual de procedimientos, si es igual al MOF. No. El MOF, el Manual de Organización y Funciones, tiene que ver solamente con los puestos y tus tareas y tus deberes. El Manual de Procedimientos, como su mismo nombre le indica, que tiene que ver con el flujo de trabajo, de cómo voy a proceder para mi flujo de trabajo, ¿ya? O sea, el manual de procedimiento me indica cuál va a ser el procedimiento para determinadas tareas, mientras que el MOF me dice qué es lo que tengo que hacer por cada puesto de trabajo, cuáles son mis funciones para cada puesto de trabajo, mientras que el manual de procedimiento, qué es lo que tengo que hacer para hacer determinado trabajo. Mientras que uno me indica cuáles son mis funciones, el otro me dice qué es lo que debo hacer y cómo lo tengo que realizar. Para eso es el manual de procedimientos. Son dos cosas distintas. El manual de procedimientos es más operativo, más para la parte operativa, de planta, de trabajo, todas esas cosas de oficina, mientras que el otro te indica simplemente cuáles son tus tareas, tus funciones y cómo tengo que realizarlo. Son dos cosas diferentes. ¿Entendido? Ya, profesor, muchas ¿Aló? gracias. Sí, ¿Ya? profesor, Entonces gracias. no confunda. Sí, no confunda. El manual de procedimiento solamente me va a indicar cuál va a ser el procedimiento para realizar determinadas tareas y hacia dónde tengo que llegar. El otro me indica simplemente cuáles son mis funciones, mis deberes, mis tareas y cómo tengo que realizarlas dentro de lo que es el ámbito de competencia de cada puesto de trabajo. Son dos cosas diferentes. ¿Correcto, Luz? Sí, profesor, ¿Correcto, entendido. Luz? Ya. ¿Hay algunas otras preguntas? Cuanto más se pregunta, más se conoce, por si acaso, ¿ya? Cuanto más se pregunta, más se conoce. Muy bien. Hay una tareita para ya que nos queda poco tiempo, he subido, en el grupo del WhatsApp he subido, jóvenes, un lindo manual bien desarrollado del sílabos, ¿ya? Y está en el grupo de WhatsApp. Mañana le voy a subir también al aula virtual. Entonces, ustedes pueden bajarle, imprimirle lo que ustedes quieran o bajarle a su computadora y tener ahí un material de primera calidad para consulta, ¿ya? Está en el grupo de WhatsApp. No sé si se han dado cuenta ya. ¿Han revisado? Hoy día lo he subido. Sí, profesor. ¿Han revisado? Sí, Ya. profesor. Sí, lo hemos Entonces, profesor. con ese manual ustedes van a tener mucha información para
de todo el curso, porque está todo el curso detallado ahí, hasta donde he podido, ¿ya? Porque es una labor fuerte también. Entonces, pero yo voy subiendo otros materiales también. Mañana voy a poner en el aula virtual también a este manual para que lo tengan y voy a poner otro material también. El examen del segundo ciclo va a ser todo lo que hago desde que he hecho el otro día hasta donde nos digan hasta aquí nomás. De eso no va a entrar el examen. ¿Ya? El manual es un medio de consulta nada más. ¿Ya? Es un medio de consulta el manual. Simplemente les estoy dando para que ustedes sigan leyendo, sigan preparándose como material didáctico y también como material intelectual. Es una contribución mía que les estoy dando a todos ustedes. Creo que es lo más correcto que puedo hacer por ustedes, ya que demasiadas paras hemos tenido por fútbol, eliminatoria, muerte de Maradona, los aliancistas se han puesto a llorar también porque ha bajado su equipo, y una serie de cosas, mala señal, no ha habido apagones y otras cosas más, después, no sé, 3 días. Todo ha habido. Pero lo que más me ha dado pena es que muchos alumnos aliancistas se han puesto a llorar, me han llamado, decían que no haga clase, profesor, se ha bajado mi equipo. Para mí que ha sido Juan, profesor. Sí, pues me han llamado diciendo que no pueden seguir con clase, que están, dice, en estado de shock, que les duele su tetilla. No sé, pues, ¿no? Tanto puede el fútbol, se han enfermado porque ha bajado la alianza en línea. Para mí Por que eso tienen que Samir, profesor. ¿Ah? Por eso tienen que ser de Cristal, pues, el mejor equipo del Perú. Muy bien. Y dale, Obvio. Y dale Tarea para los de la U. Para los de la U. Muy bien. Así como se han reunido en el primer ciclo para traerme el organigrama, ahora se van a reunir también el mismo grupo de la siguiente manera, ¿ya? Me van a traer un estatuto o un MOF, ¿ya? Me van a traer cualquier instrumento de gestión, pero de preferencia MOF, que es el más importante para que aprendan, con los mismos nombres de sus mismos grupos, con los mismos nombres de los que han participado en su primer grupo que me han traído el organigrama, ¿ya? De cualquier institución del Estado, para que aprendan mejor cómo se hace un MOF, ¿ya? Esa tareita me van a traer y tienen para que me den hasta el 10 de diciembre, hasta el 10 de diciembre, ¿correcto? Los mismos que han formado su mismo grupo en la primera tarea, ¿correcto? ¿Listo, Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya? Eso, tienen que ir a una institución del Estado y pedirle, por favor, el MOF o el instrumento que ustedes quieran traer, reglamento interno. Pero yo estaría mejor que me entregan un MOF para que aprendan mejor, porque es el instrumento más importante que tiene la organización de empresa, porque también es un instrumento de gestión. ¿Ya? Es un instrumento de gestión. ¿Ya? Muy bien. Vamos a leer un librito. Vamos a leer un librito. Ya. El librito que vamos a leer es de Camilo Cruz, de José Camilo Cruz, La Ley de la Atracción. ¿Ya? Está en internet, lo pueden bajar, por favor. Es un librito de motivación bastante pequeño. Quiero que todos lo lean. Igualito me van a mandar a mi correo. ¿Ya? Profesor, ¿puede repetir? La Ley de la Atracción, de Camilo Cruz. ¿Ya? En PDF Camilo o Word, Cruz. profe. En lo que ustedes quieran, pero me lo mandan, yo lo voy a leer.
¿Y hasta ¿Ya? cuándo, profesor? Hasta el 10. Este es el último libro que vamos a leer. ¿Ya? ¿Correcto? Profesor, una consulta, una duda. ¿Y de cuántas páginas tiene que ser nuestro resumen? ¿De 15 Las capítulos? mismas igualito como Ok. las primeras. Ok, profesor. Ya, muy bien. Gracias, jóvenes. Por mí ha sido un honor estar nuevamente. ¿Hasta qué tiempo tenemos para hacerlo? O sea, ¿hasta cuándo? Hasta el 10 de diciembre, joven. ¿Ya? Los dos trabajos hasta el 10 de diciembre, profesor. Así es. Para que de una vez vayan a pasar Navidad contentos, ya aprobados. No es mi intención no es mi intención desaprobar a nadie, pero los que tienen mala notita tienen que esforzarse un poquito más, por favor. Hay chicos que tienen notas bajas, no son muchos, pero tienen que esforzarse, pues. ¿Correcto? Correcto, ¿Aló? Sí, profesor. ¿Ya? correcto, profe. Hay muy buenas notas, hay varios 20, 17, 15 veo, pero también hay chicos que tienen 4, imagínense, 4, 6, 8. Hay dos que me están debiendo para el próximo ciclo, tienen -0. Ahí sale, debe para el próximo ciclo 4 puntos todavía, o sea, -4, imagínense. ¿Cómo ya? Tienen que, tienen que, tienen que esforzarse, leer más, jóvenes, estudiar un poquito más. Yo no quiero jalar a nadie, mi intención es aprobarles a todos porque esta pandemia pues nos ha fregado a todos y no es correcto también, no es una educación tan meritoria esto por el internet, ¿no? Tiene sus limitaciones y eso también, esas limitaciones a mí me duele porque no es como si ustedes me vieran en clase, ¿no? Pucha, en clase, ahí quisiera que me evalúen bien, ¿no? Este profesor sabe o no sabe. Pero por internet, pues, bueno, en fin, ya habrá su momento y su oportunidad para que ustedes me vean en clase y yo también les pueda conocer. Por mi parte, chicos, muchas gracias. Hasta la próxima clase. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, profesor. Cuídese. Ya, profesor, gracias. Cuídese. Muy bien, chicos, muy bien, chicos. Nos vemos, profe. Chao, compañeros, nos vemos. Feliz Navidad, año nuevo. Compañeros, los I love you. Uy, ya se fueron, pero...